Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En este episodio vamos a hablar lo común que es encontrar en muchas organizaciones personas que te roban las ideas que tú das. Y quiero ejemplificar este concepto con dos experiencias que alguna vez tuve en mi vida laboral hace muchos años en alguna institución donde trabajé. En una conversación sale una persona del área a la que yo pertenecía diciendo que las propuestas que iba a continuación a expresar eran propuestas de él. Y resulta que esas propuestas todas salieron de una reunión del equipo de trabajo. Una reunión del equipo de trabajo. O sea, éramos 4 o 6 personas, no recuerdo muy bien cuántos éramos. Pero entre todos construimos una propuesta y esta persona ni siquiera tuvo el valor de decir que esta propuesta la estaba presentando en nombre del equipo, sino que era una propuesta construida por él para que la compañía la estudiara. Por supuesto, eso es en el mejor de los escenarios, eso es una canallada organizacionalmente hablando. Y por el otro lado, también en otra ocasión, en una conversación que tuve con algún jefe que yo tuve hace muchos años, esa persona le di yo algunas ideas, algunas propuestas y de pronto en una reunión empieza a asumir que esa idea o esa propuesta, cuando ya la estoy escuchando, él dice que es de él y yo digo, óyeme, pero ¿cómo va a ser de él si yo se la acabo de dar hace una semana, 8 días en una conversación que tuvimos? Y bueno, en esas cosas decía yo, pues me parece el colmo que una persona tenga esa forma de ser, de que se robe las ideas o las propuestas de los otros en vez de darle el reconocimiento a la persona que te dio la idea o al equipo que te dio las ideas, darle el reconocimiento justo y que como líder o como jefe es un vocero de esas ideas o de esas propuestas y decirle, hombre, mira, esto es producto del equipo o mira, esto es producto de tal persona que me hizo reflexionar y a partir de allí desarrollamos también este concepto y lo enriquecimos, en fin. Ese tema de ladrones de ideas es un tema realmente bastante relevante, en donde hay muchas personas que sin la madurez adecuada son capaces de decir ideas que no son suyas y decir que son de ellos o de ellas. Y por el otro lado hay personas que también por falta de madurez, cuando dan una idea y después ese jefe o ese compañero de trabajo dice que la idea es de él o de ella y no de su compañero o compañera de trabajo, los que dieron las ideas que no tienen suficiente madurez se retraen y dicen, hombre, pero aquí no vale la pena participar porque si participamos y no damos, y si damos ideas, pues terminan siendo de ellos y no nos reconocen a nosotros la participación. Realmente es un círculo vicioso negativo para la organización que siempre la teoría y la práctica harían que cuando esos casos son así de reiterativos, se hable con el individuo o con la persona pues que está dirigiendo el área que está asumiendo unas ideas que no son de él o de ella como propias, o con un compañero de trabajo, pues es sentarse a decirle, oye, me ven acá, mira, en esta reunión, quien dijo que debíamos estructurar una propuesta mucho más corta y hacer una primera reunión y mandar y utilizar el email marketing, fui yo. Recuerda que lo hicimos en este escenario y hablamos y tú preguntaste y yo dije esto, en fin, recrear la situación para que de manera concreta esta persona entienda
que está asumiendo una posición inadecuada de no reconocer las propuestas o las ideas de otra persona dentro de su equipo de trabajo. ¿Y por qué hay que recrearlo? Pues para buscar detalles en específico que no generen lugar a dudas de que efectivamente el autor o la autora de esa idea o de esa propuesta fuiste tú y no tu jefe en ese momento, o el compañero que está o la compañera que está asumiendo como propio una idea o una propuesta específica. Ahora bien, ¿en qué momento hay que hacerlo? Hay que hacerlo en el momento oportuno en el tiempo. Dicho de otra manera, es decir, cuando pasa, y si pasó una vez y dijiste, bueno, vamos a esperar, y volvió a pasar una segunda vez, pues ahí creo que no dejar pasar mucho tiempo después de esa segunda vez para tener esa conversación, porque realmente, digamos, no es una actitud correcta, honesta, transparente y responsable. Pero de otro lado, si alguien decidiera, hey, a mí no me importa que la persona asuma como de ella la idea o la propuesta que yo di, sino que las cosas se hagan es lo que más me importa, pues eso ya es un nivel de madurez todavía mucho más alto de lo común, porque no se enreda en tener una conversación con su jefe o con su compañero para reclamarle, digamos, en debida forma, que esas ideas que está expresando no son de él o de ella, sino que no hace ningún tipo de reclamo, deja que fluya el proceso, pero no se inquieta tampoco en dejar de aportar. Es decir, fluye el proceso y la persona se sigue sintiendo libre de seguir aportando nuevas ideas en nuevos momentos dentro de la organización. Porque lo importante es que las cosas se hagan independientemente de quién las haya dicho. Cuando alguien piensa de esa manera, pues realmente ahí hay un altísimo nivel de colaboración y alianza en una cultura, digamos, dentro de ese equipo de trabajo que nadie reclama, o dentro de un individuo que no le interesa ese tipo de reclamos, porque eventualmente dirá, bueno, yo estoy por encima del bien y del mal hoy por hoy, y esa visibilidad a mí realmente me importa poco, porque lo que más me interesa son los resultados. Si esa es tu posición, te felicito. Digamos, es la posición más altruista que hay. Pero si estás en una situación como esta de manera recurrente y no te sientes bien, te recomiendo actuar en una conversación con esa persona que se está robando tus ideas. Porque definitivamente al pan pan y al vino vino. Es decir, hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Hay que reconocerte lo que tú estás haciendo en beneficio del área, de la organización, de una actividad específica, en fin, hay que reconocértelo, porque se trata precisamente de darle visibilidad a tu equipo de trabajo, de darte visibilidad tú también de que tienes un equipo competente y eficaz. Es cierto que puede haber equipos de trabajo en donde la mayoría de las ideas no surgen del equipo, sino de ti como líder o jefa de un equipo de trabajo. Pero si eso es así, te corresponde incentivar, motivar, retar a la gente de tu equipo de trabajo a que piense distinto también, para que haga propuestas, y cuando las haga, darle la respectiva visibilidad. Entonces, uno cree posiblemente que esto no es tan común en las organizaciones, y resulta que es súper común en las compañías. En mi experiencia de docente a nivel de posgrados en su momento, una de las grandes quejas que tenían los estudiantes es que no les reconocían su valor en su equipo de trabajo en términos de aportes conceptuales a las ideas o a propuestas que ellos hacían y que el jefe o la jefe asumía como propias. Esa es una queja generalizada. Realmente a mí me parece inconcebible, porque yo no lo hago, y finalmente uno pudiera llegar a pensar
que si tú no lo haces, esa pudiera ser una conducta predominante en las organizaciones. Y resulta que en este caso parece ser que también hay una conducta predominante en muchas organizaciones de no reconocerle las ideas a los demás. Por lo tanto, digamos, la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, el valor del respeto, de la dignidad del ser humano, esos valores tienen que estar incorporados en tu ADN como individuo y dentro de la cultura organizacional para que se respete realmente las ideas de los demás, incluidas las opiniones, por supuesto, y darle el reconocimiento necesario a cada uno de los individuos que merezca ese reconocimiento en tiempo y forma. Por lo tanto, te invito a que evalúes esta situación en tu compañía o en tu equipo de trabajo, coméntalo, y si te parece que vale la pena enviarle este episodio a alguien, por favor, hazlo. No te quedes solo con la intención, te pido que lo compartas. Te invito al mismo tiempo a que te suscribas en Spotify, en Apple Podcasts o en YouTube en Hablemos de Negocios. Un abrazo, nos vemos pronto.